Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre los efectos de la compresión de la vena yugular interna para modular y preservar la materia blanca después de una temporada de fútbol americano. Una evaluación longitudinal prospectiva de la exposición diferencial al impacto en la cabeza. Mi nombre es Carlos Manuel Solana García y soy alumno del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La asignatura es Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, impartida por el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. El propósito de este ensayo clínico fue examinar si la compresión de la vena yugular interna, JVC por sus siglas en inglés, utilizando un collar usado externamente, se modulaban las relaciones entre los niveles diferenciales de exposición al impacto en la cabeza y los cambios previos a la postemporada en las métricas de difusividad y anisotropía derivadas de imágenes de tensor de difusión de la materia blanca después de una temporada de fútbol americano. Y aquí tenemos una muestra de los diferentes tipos de difusión que se pueden obtener a través de una resonancia magnética. Tenemos que entender que el fútbol americano es uno de los deportes más jugados en Estados Unidos. Se inscribieron 284 varones de escuelas secundarias que fueron asignados respectivamente a un grupo con collar o sin collar. Se recopilaron datos de imágenes de resonancia magnética de los participantes antes y después de la temporada y la exposición al impacto en la cabeza se monitoreó con acelerómetros durante cada práctica y juego durante la temporada competitiva. La exposición acumulada al impacto en la cabeza de los atletas se calculó sistemáticamente en función de la frecuencia de los impactos de magnitudes progresivamente más altas y se modeló con cambios previos a la postemporada en las medidas de las imágenes de tensor de difusión de la materia blanca en función al uso del collar de comprensión de la vena yugular. Estos hallazgos revelaron que el collar moduló efectivamente las relaciones entre una mayor exposición al impacto en la cabeza de alta magnitud. Estamos hablando de 110 a 140 fuerzas de gravedad y los cambios longitudinales en la materia blanca y cada grupo mostró asociaciones que variaron en direccionalidad. Los resultados también revelaron que el grupo de collar preservó parcialmente los cambios longitudinales en las métricas de las imágenes del tensor de difusión. Bien, ¿en qué consiste el uso del collar? Vamos a verlo un poquito más adelante. Ahorita podemos decir que colectivamente estos datos indican que efectivamente un collar de comprensión de la vena yugular puede proporcionar una respuesta mecanicista a la difusión y las propiedades anisotrópicas de la materia blanca cerebral después de la exposición muy diversa a impactos repetitivos en la cabeza en el fútbol americano. Aquí vemos del lado izquierdo un jugador que no tiene el collar y del lado derecho vemos un jugador que está usando un collar que comprime precisamente la vena yugular y esto evita que el cerebro sufra más daño con un golpe o una contusión. Bien, tenemos que saber que la preocupación por la conmoción cerebral relacionada con el deporte y la lesión cerebral traumática ha impulsado la investigación de diferentes mecanismos de protección, sobre todo en el fútbol americano, que es un deporte de mucho contacto y en el que más se golpea. ¿Pero qué es y cómo se produce una conmoción? Una conmoción es una lesión del cerebro que se produce por su desplazamiento dentro del cráneo como consecuencia de la violencia de los golpes. El impacto puede inflamar el cerebro y causar hematomas y daños en vasos sanguíneos y nervios. Aquí vemos en la imagen número 1 que el golpe se da de frente, lo cual obliga a detener la cabeza y hace que el cerebro, como se mantiene dentro de un líquido cefalorraquídeo, pues se desplaza hacia atrás, se golpea con la parte posterior del cráneo y regresa con violencia hacia el frente y se golpea con la parte frontal. Este es un efecto de latigazo que en inglés se conoce como slosh. Y como habíamos dicho, pues el fútbol americano sigue siendo el deporte participativo número 1 para los atletas masculinos de secundaria, con más de 1.03 millones de jugadores compitiendo en la temporada 2017-2018. Estos números fueron sacados de la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias del Estado, por sus siglas NFHS, en el año 2018. Aquí vemos cómo se han ido implementando las medidas de protección para los jugadores de fútbol americano.
desde el pecho, la cintura, la espalda, el hombro, las rodillas, los tobillos, la cabeza, que es una de las partes más importantes y en la que más atención se ha puesto. Debemos entender que hay evidencias acumuladas de los golpes subconmocionales, es decir, impactos en la cabeza en ausencia de sintomatología manifiesta o un diagnóstico clínico de conmoción cerebral. Hay que tener mucho cuidado con esto porque efectivamente los golpes a veces hacen daño y pues de inmediato no genera ninguna reacción ni puede haber alguna consecuencia. Sin embargo, la consecutiva generación de impactos en la cabeza puede ir dañando o acumulando perjudicialmente el cerebro. Dado que la evidencia indica una posible relación entre el historial de exposición al impacto en la cabeza y la histopatología cerebral, por ejemplo, una encefalopatía traumática crónica, pues las técnicas capaces de cuantificar las alteraciones cerebrales in vivo son críticas para comprender los efectos neurológicos de la exposición repetida al impacto en la cabeza en atletas asintomáticos. En este estudio se plantea la hipótesis de que al controlar la exposición total acumulada al impacto en la cabeza, los atletas que usaron el collar de compresión en la vena yugular durante la temporada competitiva de fútbol presentarán menos cambios derivados de las imágenes del del tensor de difusión, perdón, antes de la postemporada en la difusión de la materia blanca y las propiedades anisotrópicas en comparación con los atletas que no usan collar. Debemos de entender que este estudio fue aprobado por el Hospital Centro Médico Infantil de Cincinnati con el siguiente código y que si ustedes buscan en la página clinicaltrials.gov y ponen el número, el NST número 040688883, les va a salir publicado este estudio completamente con todos los datos. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para admitir a los alumnos, a los jóvenes en este estudio? Primero, que el participante sea voluntario, es decir, que él se haya prestado a este estudio. Nadie fue obligado, todos fueron por voluntad. Que fuera normal, saludable y sobre todo que fuera legalmente capaz de proporcionar su consentimiento o, en el caso de que fuera menor de edad, el asentimiento por parte de los padres de familia. El segundo criterio de inclusión es que fuera mayor de 13 años. Y por último, que participara en un equipo de fútbol en alguna escuela secundaria en el estado de Cincinnati. Esos fueron los tres criterios que se tomaron en cuenta para poder aceptar a los jóvenes que participaron en este estudio. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Bueno, aquí son varios. Primero, que si él era incapaz de proporcionar consentimiento o el asentimiento, ya sea que él no tuviera la voluntad o que los papás no hubieran aceptado que se hiciera el estudio en sus hijos. Tener antecedentes de déficits neurológicos. Tener antecedentes de infarto cerebral o trauma craneoencefálico severo con anterioridad. Es decir, si alguno de los participantes tuvo algún antecedente de infarto cerebral o algún golpe muy fuerte en la cabeza, no podía participar. Que presentaran contraindicaciones médicas para la restricción del flujo venoso. Hay que entender que el collar lo que hace es comprimir precisamente el flujo de sangre en la yugular al momento del golpe. Y bueno, en caso de que alguna contraindicación médica dijera que esto no se podía hacer, pues entonces no podía participar. En caso de padecer glaucoma o de tener hidrocefalia, o de haber sufrido recientemente algún traumatismo craneoencefálico penetrante dentro de los 6 meses antes del estudio. Ser protrombótico o tener una condición hipertrombótica. Tener una malformación cavernosa cerebral. Tener obstruidas las vías respiratorias por cualquier motivo, ya sea por alergia, por asma, por alguna desviación del tabique nasal, por la inflamación de los cornetes. Presentar hipersensibilidad carotídea. Tener un aumento conocido de la presión intracraneal. Sufrir de trombosis de la vena central. Padecer de algún trastorno convulsivo reconocido
o en el último de los casos, que no contara con la autorización médica para practicar deportes. Después de estos criterios de exclusión, pues se inscribieron finalmente a 284 jugadores. Sin embargo, de estos 284 jugadores, 71 jugadores fueron excluidos durante el estudio por diferentes razones. Algunos porque no podían hacerse la imagen de resonancia magnética, otros porque presentaron algún problema de salud durante las pruebas iniciales, etc. Y del resto de los jugadores, que fueron 213, a 107 se asignaron al grupo con collar y 106 se asignaron al grupo sin collar de forma aleatoria y antes de realizar las pruebas iniciales. Bien, ¿en qué consistió o cuál fue el procedimiento del estudio? Primero empecemos con las pruebas de resonancia magnética. Para los 213 atletas, las pruebas de resonancia magnética se completaron antes del inicio de la temporada regular, que es conocida como pretemporada, y nuevamente al final de la temporada regular, postemporada. Hay que tener mucha atención en esto, que a todos los atletas que participaron en el estudio, independientemente de que pasaran o no pasaran a los playoffs, se les hizo la prueba de resonancia magnética al término de la temporada regular. Y con los que continuaron jugando los playoffs, que hayan pasado a las siguientes eliminatorias, se les volvió a hacer una prueba al final de su participación, ya sea por eliminación o al término del campeonato. Se les volvió a hacer la prueba de resonancia magnética para comparar los resultados en otro estudio. Todos los participantes completaron las pruebas de pre y postemporada en el mismo escáner y los mismos parámetros de adquisición de resonancia magnética se utilizaron para todos los escaneos. Esto es muy importante porque por la cantidad de atletas que les tuvo que hacer resonancia magnética, pues se tuvieron que ocupar 3 diferentes tipos de escáneres de la marca Philips, y sin embargo, pues se procuró que el atleta que se hizo el primer escaneo en un escáner Philips, en ese mismo escáner se hiciera el escaneo final y se tuvo también el cuidado de que a los escáneres no se les hiciera ninguna actualización ni de software ni de hardware para no alterar los resultados. ¿En qué consiste el ajuste del collar de comprensión de la vena yugular interna? Bueno, pues los atletas asignados al grupo del collar usaron el collar JBC durante cada práctica y juego. Esa era una obligación que los 107 jóvenes que les tocó usar el collar tenían que llevarlos tanto a las prácticas de entrenamiento como a los partidos que iban a jugar. Antes del inicio de la temporada, los collares fueron ajustados individualmente para cada jugador por un miembro experimentado del equipo de investigadores. El collar es colocado alrededor del cuello para aplicar la compresión en la vena yugular bilateral suave para aumentar la dilatación venosa. Este collar no rodea completamente el cuello, sino que existe un pequeño espacio en la parte frontal del collar que permite aliviar la presión que se puede realizar sobre la tráquea y evitar que el jugador se ahorque o se ahogue con el mismo collar. Se supone que el grado de dilatación venosa es menor que la respuesta fisiológica natural de un humano o a una maniobra de valsalva, estornudo o tos, por ejemplo, ¿sí? Esto quiere decir que el collar está ajustado precisamente para poder llevar a cabo cualquier procedimiento natural de manera fisiológica normal. En ensayos clínicos anteriores no se ha informado de ningún daño o lesión relacionada con el uso de los collares. Es decir, que no se ha reportado hasta el momento que el collar sea un aditamento que pueda generar algún daño o un perjuicio en los alumnos. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente el collar en la mitad de la imagen. Vemos que la mitad izquierda de nuestra pantalla muestra a un atleta que no usa el collar. ¿Y qué es lo que hace este collar? Pues vamos a ver, ¿no? La mitad derecha de la imagen muestra precisamente cómo funciona el collar de comprensión de la vena yugular. Este permite aumentar la dilatación venosa, que está marcada con color azul, donde pasa la vena yugular, y esto evita que se produzca el efecto de slush que habíamos mencionado hace rato, de un golpeteo, de un latigazo en el cerebro,
y que absorba la energía inelástica que está representada en verde precisamente del golpe que se pueda llevar el jugador. ¿Sí? Bien, ¿cómo es que los investigadores vieron que se cumpliera con esta compresión de la vena yugular interna? Pues a cada una de las 7 escuelas participantes se le asignó un miembro de la investigación específico para poder tomar nota de esto. ¿Qué hacía ese personal? Pues el personal de investigación registraba la fecha, hora, tipo de sesión, es decir, si era un juego práctica, si asistía o no el jugador con el collar, y si cumplía o no, si lo usaba correcta o incorrectamente, o incluso si se lo quitaba durante el juego, y cualquier lesión atlética que haya podido ocurrir al jugador durante la sesión de cada equipo. Es decir, que un investigador era como un ángel guardián del equipo que tenía el collar. Seguimiento del impacto de la cabeza durante la temporada. ¿Cómo se podía saber cuántos golpes o de qué forma se llevó el registro de los golpes o de los impactos en la cabeza de los jugadores? Bueno, pues se tuvieron que ocupar acelerómetros de la marca Auckland CSX System LTD Auckland, Nueva Zelanda, para poder medir la cantidad de golpes que se llevaban los jóvenes en la cabeza. El sensor se colocó en la apófisis mastoidea del lado izquierdo antes de cada juego y de cada práctica. Esto es exactamente atrás de la oreja, en el huesito que nos sobresale por atrás de la orejita. Se tomaron en cuenta la frecuencia, quiere decir que se descargó del aparato la cantidad de golpes que se dieron y la magnitud. La magnitud es el nivel de fuerzas G de los mismos. Los impactos se miden en fuerzas G. ¿Qué es una fuerza G? Es la fuerza de gravedad. Y debemos de saber que la fuerza de gravedad es la que se ejerce precisamente por atracción hacia el centro de la Tierra. Para que nos demos una idea más o menos, el estornudo puede tener una fuerza, puede tener una intensidad de 3 fuerzas G, una palmada en la espalda de un amigo con cariño puede tener una magnitud de 4 fuerzas G. El bajar los escalones, nosotros le podemos imprimir a nuestro pie una fuerza, un impacto de una magnitud de 8 fuerzas G. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto porque solamente se contabilizaron impactos por encima de las 20 fuerzas G. ¿Sí? Y pues aquí vemos la foto de los jugadores precisamente con el sensor atrás de la oreja en donde fueron colocados antes de cada práctica y de cada juego. Bien, ¿cómo fueron las pruebas estadísticas? El número de sesiones que el jugador usó el collar fue dividido entre el número de sesiones que el jugador tuvo actividad física. Esto aplicó únicamente para el grupo que tenía collar. Recordemos que era obligación de los jóvenes deportistas el llevar el collar a todas las prácticas y a todos lados. ¿Cómo se midió la exposición al impacto en la cabeza? Bueno, pues los datos de impacto en la cabeza se evaluaron para determinar su normalidad y se determinó que estaban sesgados positivamente, lo que violaba la suposición estadística de que los datos se distribuían normalmente. Pero como en matemáticas todo se puede, pues para esto se utilizaron las pruebas U de Mann-Whitney para comparar el número total de aciertos y las fuerzas G totales entre los dos grupos de estudio en todos los niveles de exposición. También se calcularon e informaron estadísticas descriptivas. Bien, ¿qué son las imágenes de tensor de difusión? Bueno, los análisis de las imágenes de tensor de difusión se realizaron utilizando la resonancia magnética funcional del cerebro, que a partir de aquí en adelante en las diapositivas aparecerá como RFMI. El procesamiento de datos, pues incluyó la extracción de cráneos. Quiere decir que nada más se hicieron las imágenes únicamente del cerebro. ¿Cómo fueron los resultados? Vamos a analizar directamente los resultados que dieron el collar. En primer lugar, tenemos que estar conscientes que el cumplimiento total del grupo del collar fue de un 99.3%. Es decir, esto le da una alta credibilidad porque los jóvenes fueron muy comprometidos y usaron el collar prácticamente en todos los momentos. Ahí hay un 0.7% que es mínima la diferencia y que puede validar los resultados de esta investigación.
Exposición al impacto en la cabeza. Más adelantito vamos a presentar la tabla 1 que proporciona información descriptiva detallada para los datos de impacto en la cabeza en cada umbral de nivel de exposición distinto en el lapso de 20 a 150 fuerza G. No se observaron diferencias significativas en los datos de impacto en la cabeza al comparar los grupos de collar y no collar en cada umbral. Y bueno, para los que les gustan los números, pues aquí están los datos estadísticos precisamente de los impactos en la cabeza, que va en el intervalo desde los 20 G hasta los 150 fuerza G. Bien, más adelantito en la figura 4 vamos a ver lo siguiente. Primero, que se encontraron reducciones significativas antes de la postemporada en la masa, en la materia blanca del cerebro. ¿Sí? Para el grupo sin collar, pero no se identificaron grupos significativos para el grupo con collar de comprensión de la vena yugular. Y las regiones de materia blanca con reducciones significativas antes de la postemporada en el grupo sin collar, pues incluyeron al forceps menor, el fascículo fronto-occipital inferior, la radiación talámica anterior, el fascículo longitudinal superior y otros que aparecerán en una siguiente tabla que vamos a mostrar. Las diferencias entre los grupos indicaron que un subconjunto de las reducciones de pre a postemporada en la difusividad radial, precisamente para el grupo sin collar, fue significativamente mayor en comparación con la ausencia de reducciones significativas de difusividad radial para el grupo con collar de comprensión de la vena yugular. Vamos a checar aquí las imágenes de resonancia magnética y precisamente vemos que la columna A es el grupo que no presentó el collar y en el cual se presentaron más lesiones que son precisamente las de punto azul, que son los puntitos azules que tenemos ahí en la difusividad media, que es la primera, la difusividad axial y la difusividad radial, que es la tercera. Bueno, pues regiones de materia blanca con reducciones significativas antes y después de la temporada en la difusividad media, la difusividad axial y la difusividad radial en el grupo sin collar, que era precisamente lo que mencionamos de los puntitos azules, no se observaron reducciones significativas antes y después de la temporada para el grupo que usó el collar. Sin embargo, la columna C muestra las diferencias entre grupos que demuestran una reducción significativamente mayor de la difusividad radial antes de la temporada y después de la temporada para el grupo sin collar, en comparación con el grupo con collar, que estaba de color azul. No se encontró ninguna región de sustancia blanca que mostrara una reducción significativa mayor en ninguna de las difusividades para el grupo con collar en comparación con el grupo sin collar. Los números en la parte inferior derecha de cada imagen que está aquí, pues esos numeritos nos dan precisamente, nos representan el número total de voxeles significativos. Las covariables pues incluyeron varias medidas métricas de las imágenes de tensor de difusión y el número de impactos en la cabeza mayores a 20 fuerzas G. Y pues aquí vemos la tabla 2, que igual nos habla, según la resonancia magnética, la parte del cerebro que recibió mayor cantidad de impactos, o de daños, mejor dicho. Igual, como se muestra en la figura 6, que vamos a poner más adelante, se observó una exposición significativa al impacto en la cabeza por interacciones grupales para delta FA. Las regiones de materia blanca que exhibieron interacciones significativas para delta FA incluyeron precisamente algunos cuerpos del cerebro y el fascículo uncinado. Las regiones de materia blanca que exhiben interacciones significativas para delta difusividad media se localizaron en los fórceps menores. Las regiones de materia blanca que exhibieron interacciones significativas para delta difusividad radial incluyeron precisamente estas regiones cerebrales. A continuación se colocarán las figuras y tablas con los valores correspondientes para que se analicen las diferencias en la materia blanca entre los deportistas que usaron y no usaron el collar de compresión de la vena yugular.
Aquí vemos regiones de sustancia blanca con aumentos significativos antes y después de la temporada en la ancitropía fraccional y la disfunción axial. En el grupo sin collar y en el grupo con collar, el grupo sin collar, que es la columna A, y el grupo con collar, que es la columna B. Podemos notar las diferencias que existen. No se observaron diferencias de grupos significativas en los aumentos de ancitropía fraccional y de difusión, y de difusión axial entre el grupo con collar y sin collar, que son las columnas C y la columna D. Los números en la parte inferior derecha de cada imagen representan el número total de voxeles significativos. Y bien, aquí tenemos la tabla 3, un poquito más específica, que es precisamente las regiones de material blanco con aumento significativo en, en los grupos con collar y sin collar. En esta figura 6 se puede ver que el grupo con collar o sin collar interactuó significativamente con la relación entre una mayor exposición a impactos de cabeza de gran magnitud y alteraciones de las imágenes de tensor de difusión antes y después de la temporada. Y aquí tenemos la tabla 4, que son precisamente las regiones de materia blanca que exhibieron una interacción mayor en las imágenes del tensor de difusión. En esta figura 7 vemos los análisis positivos para los umbrales de 110 a 140 fuerzas de gravedad y la ancitropía que es significativamente mayor en el grupo que no usó collar que en el grupo que fue protegido con el collar de compresión de la vena yugular. En la figura 8 vemos que los análisis post-op revelaron que para los umbrales de 130 y 140 fuerzas G y la difusividad media se correlacionó significativamente de manera positiva con una mayor exposición a impactos en la cabeza para atletas que no se protegieron con el collar. Y ahí lo vemos precisamente con puntitos rojos, mientras que los atletas que sí se protegieron con el collar, pues tuvieron menos daño en la materia blanca. Y por último, vemos los resultados combinados de todos los análisis. Como se probó en la hipótesis 2, pues se demostró que el collarín o el collar de compresión de la vena yugular modula la influencia de la exposición al impacto en la cabeza, que aquí se muestra en color púrpura, cuando los modelos estadísticos incluyeron la exposición acumulativa, como se mencionó en la hipótesis 1, pues el grupo sin collar mostró métricas de difusividad reducidas en el lóbulo frontal, que se muestran en color azul, mientras que ambos grupos exhibieron una mayor difusividad axial y en menor medida ancitropía fraccional en los lóbulos parietal y occipital, que están en rojo. ¿Qué podemos resumir de todo esto? Pues en el presente estudio se empleó un estudio longitudinal prospectivo diseñado para evaluar los efectos del corallín o del collar de compresión de la vena yugular, que sirve para modular y preservar los cambios en la materia blanca en respuesta a los impactos recibidos en la cabeza de los jugadores de fútbol durante la temporada de fútbol americano de la Liga Nacional de Fútbol de Secundarias. La hipótesis principal fue parcialmente apoyada y, como se ha evidenciado, por reducciones antes y después de la temporada en difusividad media, axial y radial para el grupo sin collar, siendo las reducciones longitudinales de difusión radial
relativamente mayores que el grupo con collar cuando se consideró la exposición total al impacto en la cabeza de todas las magnitudes. Sin embargo, pues también se observaron aumentos longitudinales en la anisotropía y en la densidad, en la difusividad axial, perdón, para ambos grupos, lo que impidió las conclusiones definitivas que reclasificaron el uso del collar de compresión de la vena yugular, pero proporcionaron una nueva dirección para futuras investigaciones. Asimismo, tenemos que los datos de los objetivos exploratorios confirmaron que las relaciones entre la exposición acumulativa al impacto en la cabeza y los cambios previos a la postemporada en la difusión derivada de las imágenes del tensor de difusión y las propiedades anisotrópicas de la materia blanca fueron moduladas por el collar de compresión de la vena yugular con relaciones direccionalmente diferenciales para cada grupo, pero estas interacciones solo estaban presentes en umbrales de exposición más altos. ¿Qué aporta de nuevo este ensayo? Pues los datos actuales mostraron que la influencia de la exposición al impacto en la cabeza en las alteraciones derivadas de las imágenes del tensor de difusión en la difusión de la materia blanca y sus propiedades anisotrópicas están moduladas por el uso del collar. Curiosamente, estas interacciones solo estaban presentes en umbrales altos. Estamos hablando de 110 a 140 fuerzas G, sin interacción significativa de uso del collar, cuando los datos de impacto en la cabeza se establecieron en un umbral de 100 G, de 100 fuerzas G o menos, o en el umbral mayor a 150 fuerzas G. Específicamente, el aumento de la exposición al impacto en la cabeza de alto nivel, que va de los 110 a los 140 fuerzas de gravedad, para los atletas que usaron el collar se correlacionó negativamente. Es decir, que hubo reducciones longitudinales con delta difusividad media sobre difusividad radial y se correlacionó positivamente, es decir, que hubo aumentos longitudinales con delta en ansiotropía fraccional. La investigación futura con secuencias y análisis de resonancia magnética de difusión más robustos, seguimiento a largo plazo y ubicación del impacto en la cabeza y cuantificación de la direccionalidad de la carga y pruebas en diferentes poblaciones, se justifica para dilucidar aún más la eficacia potencial y la utilidad del collar de comprensión de la vena yugular para modular y preservar la difusión y las propiedades anisotrópicas de la materia blanca, después de la participación en deportes competitivos de colisión y de contacto. Podemos decir con toda seguridad que estos datos respaldan un collar de uso externo, un dispositivo sin efectos adversos reportados hasta el momento, con estudios actuales y previos, como una solución potencialmente viable para intervenir en la difusión y las propiedades anisotrópicas de la materia blanca después de una temporada de fútbol americano. Agradecemos la atención prestada al presente video y recordemos que cualquier deporte conlleva un riesgo. Tenemos que cuidarnos lo más posible. Muchas gracias. Hasta pronto.